La palabra de nuestro Dios dice así: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos a ti la gloria y la honra, porque has sido maravilloso en nuestras vidas. Mire la palabra que hemos de exponer en esta hora. Que sea palabra de bendición, que sea palabra de autoridad, que sea palabra que haga aquello para la cual tú la envías. Que derrames bendiciones abundantes sobre los que nos ven, sobre los que estamos aquí presentes en esta mañana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. La palabra que hemos de proclamar en esta mañana va alineada con el evento que celebramos hoy, que es el Día del Padre. A través de la Escritura encontramos múltiples relatos que hablan sobre lo que ha sido la función del Padre. De hecho, la Escritura, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está escrita en un lenguaje que es patriarcal, que es androcéntrico, donde se da relieve, se da énfasis a lo que es el hombre, al Padre como progenitor, como el que lleva y hace toda la función relacionada a la vida humana de una forma u otra, donde en muchos de los relatos vemos que la voz de la mujer está como que silenciada, aparece como velada, porque está escrita precisamente en lenguaje patriarcal. Cuando leemos la oración que Jesús dio a sus discípulos, esta oración comienza diciendo Padre nuestro, hablando de lo que es esa función del Padre. El texto que estamos utilizando en esta mañana, libro de Efesios capítulo 6, habla Pablo de lo que debe ser la conducta, la relación que debe existir entre padres e hijos. Cuando vamos a la Escritura, encontramos en el Antiguo Testamento unos relatos muy particulares, dos específicamente de ellos que llaman la atención en gran manera, muy conocidos por cada uno de nosotros, donde allí la Escritura presenta unos relatos de una situación de un hombre muy conocido, muy especial, un gran guerrero, valiente, valeroso, llamado David. Todos conocemos lo que era David, que la Escritura habla que su corazón era conforme al corazón de Dios, que era amado de Dios. Pero David, siendo rey de Israel, siendo un gran guerrero, la mayoría de los salmos fueron escritos por este. En momentos determinados de sus vidas, cada uno de estos hombres que fueron grandes y poderosos en el tiempo antiguo y aún en el tiempo donde se escribió la Escritura, cometieron algunos errores. Y David, siendo llamado y escogido por Dios, en momentos determinados cometió errores que marcaron su vida, que marcaron sus hijos, que quedó plasmado lo que fue estos eventos dentro de la Escritura. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, hay un relato que habla sobre un evento muy triste en la vida de David. Guerrero de Dios, había vencido a sus enemigos,
había conocido a Dios en gran manera, había tenido unas experiencias con Dios que eran únicas. Pero David había tenido algunos contratiempos, había dedicado mucho tiempo a estar en las guerras, a atender tantos asuntos, y quizás en algún momento determinado de su vida David había descuidado aún su familia. Y un evento que marcó terriblemente la vida de David y el testimonio de él delante de sus hijos fue aquel tiempo cuando se quedó en el palacio, cuando el pueblo se fue a la guerra y se quedó en el palacio y ve allá a una mujer, y todos conocemos lo que allí aconteció. David mandó a buscar a aquella mujer, tenía muchas concubinas. En aquel tiempo, dentro de esta cultura, era permitido este tipo de relación. Y David mandó a llamar a aquella mujer que era casada. David se había convertido en un homicida intelectual, porque el esposo de aquella mujer era uno de sus hombres valientes que le cuidaba y le velaba en los procesos de las guerras, y lo mandó a colocar al frente de la batalla para que aquel hombre muriera, para él entonces tener la autoridad y tomar posesión de aquella mujer. El relato largo, corto de lo que allí aconteció: sus hijos estaban viendo lo que David estaba haciendo. Finalmente David se quedó con aquella mujer. Dios levantó sus profetas y le dieron mensaje a David: ¿qué has hecho, David? Has pecado contra Dios, has quebrantado el mandamiento de Dios. Y dice la Escritura que David se arrepintió en gran manera de aquel gran error que había cometido. Y el Salmo 51 habla sobre lo que fue su arrepentimiento de aquel gran pecado que había cometido, porque mandó a matar al esposo de aquella mujer para él quedarse con ella. Aparece en la Escritura, está ahí plasmado. Y el Salmo 51 afirma y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. David se había arrepentido en gran manera cuando el profeta se acerca a él y lo señala como que había pecado contra Dios. Parecería como que escamas cayeron de sus ojos y cayó en cuenta del gran pecado que había cometido. Sus hijos estaban mirando lo que estaba aconteciendo. Y esta familia, que no habla específicamente de la mujer, habla de David, habla del hombre. Dice más adelante en este capítulo de 2 de Samuel, capítulo 15, habla de que en un instante, en un momento determinado, una doncella, una jovencita llamada Tamar, media hermana de Amón, hijo de David y de Absalón, su medio hermano Amón se enamoró de su hermana, se acostó con ella, la deshonró, la violó en un momento determinado. Triste relato, terrible el relato, lo que estaba pasando en esta familia. Absalón, que era hermano, viendo lo que su otro hermano había realizado, quería vengarse de este, quería tomar en sus manos la justicia para que se le hiciera justicia a su hermana Tamar. David, viendo todo lo que había acontecido, como que le dio vueltas al asunto y no quería como que enfrentar la situación que había estado tomando lugar. David en lo secreto había tomado a aquella mujer y había hecho lo que hizo, y su hijo Amón había deshonrado igualmente a su hermana. Los hijos en muchos de los casos imitan a sus padres. Lo que estaba pasando en esta familia era terrible. La hermana deshonrada,
Su hijo Absalón, rebelde contra su padre. David, un gran guerrero que enfrentaba a tanta gente en tantos momentos, los ejércitos filisteos, los jebuseos y todos aquellos que se levantaban contra Israel, los derrotaba, los vencía. Era un hombre valeroso, no tenía temor, había vencido a gigantes, pero ahora no podía luchar contra uno de sus hijos. Se sentía acosado por su hijo Absalón, que se había rebelado contra él, que estaba buscando llamar la atención de su padre, que le estaba pidiendo a su padre: hazle justicia a tu hija que ha sido violada por su hermano. Este relato es triste, parece un texto de terror, pero es una historia que está plasmada aquí en la Escritura, en la palabra, y que habla a nosotros los padres. Habla de situaciones que ocurren en las familias. Y David había vencido a gigantes y a muchos enemigos, pero no podía contra un hijo suyo que se había rebelado contra él. Y David estaba huyendo. Mire, había vencido a tantos enemigos y ahora está huyendo de su propio hijo. Y David salía de Jerusalén llorando, endechando, entristecido, afligido, dolido por todo lo que había acontecido, por todo lo que estaba pasando, y parte del pueblo que le seguía detrás de él, todos llorando porque no podía creer lo que su hijo le estaba haciendo, lo que estaba pasando en aquella familia. Triste y doloroso el relato de lo que allí estaba aconteciendo. Situaciones que se dan en las familias, situaciones que se dan en los hogares, situaciones con las que los padres tenemos que luchar y batallar día a día en muchos de nuestros hogares, en muchas de nuestras familias. Situaciones que ocurren porque muchas veces los padres, nosotros como padres, estamos tan envueltos en el trabajo, en el quehacer diario, en la función de padre de traer el pan al hogar y a la familia, que nos olvidamos de sacar tiempo para nuestros hijos, de escucharlos, de mirar cuál es su necesidad, de estar pendiente de qué eventos están tomando lugar en nuestro hogar, en nuestras familias, situaciones de familias, eventos que nunca debieron de ocurrir, que muchas veces nosotros los padres se nos olvida que somos el mejor ejemplo para nuestros hijos, que están viendo todo lo que estamos haciendo, que están escuchando las cosas que estamos hablando, que están muy pendientes de todo lo que ocurre en nuestro alrededor, y que muchas veces pensamos que no va a pasar, pero nuestros hijos están muy pendientes de todo lo que acontece en nuestro alrededor y nos imitan. Somos el mejor ejemplo para ellos. En un Puerto Rico donde hay tantos divorcios, donde tantas mujeres se han quedado solas cuidando a los hijos, donde lo que es esta familia de hombre, mujer y sus hijos se ha ido desvirtuando, se ha ido rompiendo, donde se han ido trastocando los valores como pueblo. La iglesia es llamada a ser un instrumento de bendición para otras vidas. La iglesia es llamada, nosotros, tú y yo somos llamados a crear, a fomentar valores y principios en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y qué triste lo que estaba pasando en la casa, en la familia de David, rey de Israel. El odio, el rencor, el menosprecio, el tratar de llamar la atención de un padre por parte de un hijo, el que un hijo pidiera justicia para su hermana, un padre que se había cegado quizás en el poder, se había quizás olvidado de lo que le correspondía hacer en medio de la situación que estaba viviendo sus hijos.
Un padre que no sabe qué hacer, cómo atender, que sabía atender otras situaciones, pero que no podía enfrentarse a la familia. Situaciones que las vivimos hoy, muchos de nosotros en nuestros hogares, con nuestras familias. Situaciones que están presentes día a día en nuestros entornos, donde el odio, donde las acciones que llevamos a cabo van en contra de lo que la Escritura nos dice. Donde muchas veces en muchos de los hogares vemos situaciones que se dan y cuando analizamos y buscamos qué está pasando en medio de ellos, encontramos que son hogares disfuncionales, que es gente que ha crecido sin el temor de Dios, donde encontramos que nuestros niños están creciendo sin el conocimiento, sin ese temor de Dios en sus vidas, cuando el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé, a Jehová. Otro de los relatos que nos llama la atención, que aparece igualmente plasmado dentro de la Escritura, el caso del hijo pródigo y todo lo que allí acontece. Nuevamente un hijo rebelándose contra su padre, siendo el hijo menor. Y todo lo que allí acontece se va, se pierde terriblemente, gasta toda la herencia que ha recibido en mujeres, en placeres y en tantas cosas. Y luego que se ve en aquella situación, levanta sus ojos y arrepentido, quiere llegar a su hogar, quiere llegar a la casa de su padre, y aquel padre con sus brazos abiertos lo recibe, lo acepta, hace fiesta, hace gran celebración por este. La Escritura igualmente nos presenta elementos donde Dios, nuestro Padre Celestial, nos está invitando a ser perdonadores. Qué terrible un día como hoy, que celebramos el Día del Padre o el Día de los Padres, como usted lo quiera llamar. ¿Cuántas situaciones vemos en los hogares? ¿Cuántas situaciones vemos en las familias? ¿Cómo se van desintegrando? ¿Cómo muchos hijos se están criando en la calle sin el temor de Dios, sin un padre que los pueda instruir en el camino del Evangelio, de la palabra, del conocimiento de Dios? Como en el tiempo que estamos viviendo muchos padres le queremos dar lo mejor, y de los que nos puedan ver en esta hora, le queremos dar lo mejor a nuestros hijos, los mejores estudios, los ponemos en los deportes, los ponemos en cuantas cosas, pero se nos olvida algo tan fundamental, que es instruirlos en el temor de Dios. Los domingos, que quizás el día que tenemos para traerlo a la iglesia, a la escuela dominical, a la escuela de la iglesia, quizás al catecismo, que allí se le enseñan principios y valores, se enseña a amar la vida, a estimar la vida, a valorar a las personas adultas, a valorar a los ancianos, a valorar a los padres, a las madres. Y esos niños jóvenes van creciendo sin conocer lo que es el amor de Dios, sin conocer lo que es la esencia y el fundamento de lo que es la vida del ser humano, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros muchas veces como padres le queremos dar lo mejor, pero lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es criarlos en el temor de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana y adoran su gloria y su nombre? En los relatos que hemos visto, David fue un gran guerrero, un hombre muy valiente, pero quizás no siempre estuvo presente para sus hijos. Había mucha falta de comunicación entre él y sus hijos, cosa que ocurre en el tiempo presente, donde muchas veces la comunicación
del padre con sus hijos es muy poca. Donde muchas veces los hijos se levantan, como pasó en este relato de David. Absalón, su hijo, que se rebeló contra él y todo lo que hizo, las revueltas que levantó contra su padre para usurpar su reino, y allá en Hebrón levantó un trono y hablaba con el pueblo y instigaba al pueblo a que se levantara contra su padre. Qué terrible, qué triste lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando. Y hoy, en nuestro tiempo, vivimos igualmente situaciones donde muchas veces los hijos nos levantamos, nos rebelamos, justa o injustamente, contra nuestros padres. ¿Y sabes qué? Si hay un mandamiento que tiene promesa, es precisamente este. Es un mandamiento con promesa de parte del Padre Celestial. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean alargados. Porque es promesa de Dios que te va a bendecir. Joven, hijo, y esta mañana que estás aquí o que nos ves a través de los medios digitales, hay que respetar a nuestros padres, hay que estimar a nuestros padres, hay que perdonarle los errores que hayan cometido. ¿Cuántos errores nosotros como padres hemos cometido contra nuestros hijos? Y padres igualmente, tenemos que perdonar a este hijo que se ha rebelado contra nosotros, a este hijo desobediente, a este hijo que nos ha levantado quizás la mano, a este hijo que se ha olvidado de nosotros, a este hijo que te ha olvidado de ti, que te abandonó cuando más tú lo necesitabas, o quizás a este padre que abandonó a este hijo cuando más este hijo lo necesitaba y lo dejó solo y abandonado y se desapareció, y ahora en sus últimos días ha aparecido en su vida testimonios de lo que está pasando en muchas familias. Pero la Escritura nos enseña lo que Pablo está diciendo en esta Escritura, que hay que perdonar a aquel hijo que nos ha ofrendado, que hay que perdonar a este hijo que nos ha deshonrado, que ha deshonrado quizás a la familia, que ha sido rebelde al mandamiento de nuestro como padre. Padre, en esta mañana que estás aquí, que quizás te sientes solo porque ya tus hijos no te procuran, de los que nos puedan ver igualmente a través de los medios digitales en esta mañana, te decimos en esta hora, hay que perdonar. Hay que buscar a ese hijo, hay que acercarse a él, hay que abrir nuestros brazos y perdonarle, porque así como Dios te perdonó a ti, tú también tienes que perdonar a ese hijo que se ha levantado, que ha sido rebelde contra ti, contra tu vida, contra los tuyos. Padre, igualmente hay que perdonar a este hijo rebelde. Hijo, igualmente hay que perdonar a este padre que nunca te ha procurado, que nunca se ha acercado a ti, que nunca te ayudó en el momento más difícil, que te dio la espalda cuando más tú lo necesitabas. Hay que perdonarlo, hay que reconciliarse. Es tiempo de reconciliarnos en medio de lo que pueda pasar en nuestras vidas. Los padres no son perfectos, solamente nuestro Padre Celestial. La Biblia habla de otros relatos. El caso de David, Absalón, Amón y Tamar, su hija, y lo que allí aconteció. El caso del hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo menor, y todo lo que allí aconteció. Son relatos que nos hablan de situaciones de familia, de relaciones de familia. El caso de Elí y sus hijos, que a pesar de que servían en el templo, hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Nosotros como padres somos responsables de instruir a nuestros hijos, nuestros jóvenes en el temor de Dios.
de enseñarles esa palabra, de traerlos a la iglesia, de enseñarles el conocimiento de Jehová, de Yahvé, del Señor. Si ellos después, más adelante, siendo ya adultos, toman otro camino, allá ellos con su vida. Pero nuestra responsabilidad primaria en las edades en que los podemos instruir, los podemos tener bajo nuestro mandamiento, bajo nuestro mando, nuestra responsabilidad es ser el mejor ejemplo para ellos. No decirle quizás únicamente ve a la iglesia, sino nosotros también acompañarlos a la iglesia. Ser nosotros el mejor ejemplo para sus vidas y que puedan crecer en ese temor de Dios. Tenemos deberes y responsabilidades. Tenemos el deber de enseñarlos. Tenemos el deber de guiar a nuestros hijos. Tenemos el deber de proveerle. Tenemos el deber de criarlos. Tenemos el deber de controlarlos y amarlos por sobre todas las cosas. Los hijos igualmente tienen que ser comprensivos con los padres. Tienen que ser tolerantes con sus padres. Tienen que amar a sus padres. Tienen que perdonarles. Tienen que reconciliarse igualmente con ellos. Pablo en este capítulo 6 del libro de Éfesos decía: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo en la tierra. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, criadlos en disciplina y en la amonestación del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús en esta mañana. Padre, que estás en esta mañana con nosotros y los que nos puedan ver en esta hora. Quizás tu vida, las situaciones que has vivido y has enfrentado en este mundo complicado, no ha sido fácil. Por las situaciones económicas y del entorno social que has enfrentado y has vivido. Pero ¿sabes qué? Los errores del pasado, Dios los perdona. Tu vida pasada, lo que pasó en el pasado con tus hijos, en tu casa, en tu familia, Dios te perdona. Dios te restaura. Conocemos y sabemos de tantas familias que han sido restauradas por el Señor. Y hoy es un gran día. Hoy día del Padre, o día de los padres, como muchos le llamamos. Es un buen día para reconciliarte primeramente con el Señor. Hijo, para pedirle perdón a tu padre por los errores que cometiste en el pasado, por las cosas que quizás no le has confesado, por las situaciones duras, difíciles, hirientes que enfrentaste en momentos determinados de tu vida y que han quedado clavadas en lo profundo de tu corazón, heridas que todavía no han sanado. El Señor está aquí en esta mañana, joven, hijo, igualmente padre, para sanar tu corazón. Es tiempo de reconciliarte con el Señor. Qué triste que en este día muchos padres no podrán ver a sus hijos por situaciones de familia. Hay que orar por ellos. Qué triste que muchos padres hoy no podrán compartir con sus hijos porque los errores que han cometido en el pasado los han llevado a pagar las consecuencias de su error en la cárcel. Y quizás hoy están en la cárcel. Vamos a orar por ellos. Qué triste, qué doloroso que hoy, Día de los Padres, muchos hijos tratarían de llegar y tener una relación cordial con su papá y no pueden.
porque sus mamás han dañado la mente de ese niño, porque situaciones de leyes impiden que pueda acercarse. Hay que orar por ellos. Qué triste que hoy día de los padres hay muchos de ellos en hogares de cuidado de ancianos y sus hijos se han olvidado de ellos. Qué falta le hace a ese padre con los errores y las virtudes que ella ha tenido en su vida, que hoy tú como hijo puedas llegar allí a ese hogar donde él se encuentra, a esa casita que se le está cayendo encima, y tú en tu casa, en tu mansión con todas las comodidades, y él allí en aquella casa que todo se le está cayendo, que no tiene ni luz ni agua, quizás no tiene alimentos para comer, y que un día como hoy tú puedas llegar allí con una comprita y decirle: papi, aquí estoy yo, aquí estoy para levantarte, para ayudarte. Hay que orar por esos padres y por estas situaciones de muchos de estos hijos. Padres que llevan tantos años separados de sus hijos, olvidados de ellos, que nunca los han procurado. Hay que orar por ellos. Padres que fueron infieles a su esposa y han creado hijos fuera del matrimonio, y que quizás ni su esposa todavía ni lo sabe. Padre, es tiempo de confesar tu pecado. Es tiempo de rendir cuentas. Es tiempo de reconciliarte con tu esposa, de reconciliarte con tus hijos, de reconocer a esos hijos. Hijos, está fuerte esto, ¿verdad? Es tiempo de acercarte a tu padre. Padres que están enfermos, están en el hospital. ¿Cuántas veces te han llamado? Mira, tu papá está pasando esto, tu papá está enfermo, y te has hecho de la vista larga. Y me voy con él y alabo a Dios y gloria a Dios, y voy con él, y el piano viene el Señor y me voy con él. Y tienes esa situación en tu familia, en tu casa, con los tuyos. Ay, santo. Padres que necesitan sabiduría, porque de la forma que están criando a sus hijos y que los conocemos, y de la forma y la manera como están criando a sus hijos, y las situaciones que hay en su hogar son tales, tan duras y difíciles de resolver, vamos a orar por ellos para que Dios se les revele, para que Dios toque sus corazones, para que Dios rompa todas estas trabas que hay en el camino y estas familias puedan restaurarse. Amén. Hoy es un gran día para renovar nuestro compromiso de ser padres. Que seamos padres justos, amorosos, misericordiosos, compasivos, y sobre todas las cosas, que seamos padres que amemos a Dios sobre todas las cosas. Hoy también vamos a sacar un espacio para reconocer a aquellos hombres, padres que ya no están aquí, que partieron a las moradas celestiales, y reconocer en ellos sus virtudes, su conducta, su amor para con nosotros. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana. Si en esta hora, de los que están a través de los medios digitales, de los que estamos aquí, hay alguna vida que quiera reconciliarse con el Señor, levante su mano. Lo único que tiene que hacer es levantar su mano al cielo. Alguna vida en esta mañana que quiera decirle al Señor: en esta mañana, hoy día de los padres, yo me quiero reconciliar contigo. Quiero comenzar una vida nueva. Quiero comenzar de cero.
alguna vida. De los que nos están viendo igualmente en los medios digitales, indíquelo ahí en la plataforma en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. El llamado está en pie en esta hora. Alguna otra vida en esta mañana que por alguna otra razón necesite oración, pues también acérquese aquí al altar. Queremos orar por ti en esta mañana, mientras la agrupación nos trae un cántico en esta hora. Este llamado sigue en pie en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar orando en esta hora por todas estas peticiones que pusimos al principio del culto y lo que acabamos de decir hace unos instantes. Hoy, día del Padre, día de los padres. Vamos a orar en esta hora. Señor eterno, nos presentamos delante de ti en esta mañana. Hoy, día del Padre. Aquellos padres que están en las calles. Hoy, día de los padres. Aquellos que están deambulando, que no tienen un techo donde ir, que se han quedado solos en la vida, que su familia se ha olvidado de ellos. Clamamos ante tu trono por sus vidas, Dios. Aquellos padres que hoy les falta la comida, clamamos ante tu presencia por ellos. Dales paz, dales sosiego. Aquellos padres, Dios, que hoy quisieran ver a sus hijos y no pueden por distintas situaciones, clamamos a tu trono, Dios. Que se rompan todas las barreras, que puentes de comunicación se puedan establecer, Dios. Que esta relación de familia pueda ser restablecida. Que tu mano de poder esté puesta, Dios, sobre sus vidas. Padres que en esta mañana están angustiados, solos en sus hogares, abandonados por sus hijos, abandonados a su suerte, que están en el hospital abandonados. Dios mío, clamamos por ellos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano de misericordia esté puesta sobre sus vidas. Ancianos en los centros de cuidado, padres en los centros de cuidado. Señor, que en esta mañana hace el milagro. Que sus hijos, sus hijas puedan llegar allí y abrazarles y decirles que le aman. Señor, hogares, relaciones de matrimonio que están en peligro de separación. Dios mío, en esta mañana clamamos, Padre, haz el milagro de restauración de esta familia, de estos hogares, de esta relación de padre con hijos, de hijos con padres. Los presentamos delante de ti en esta mañana. Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano de poder a través de tu Santo Espíritu, Dios. Que se rompan las cadenas, que se rompan, Dios, las murallas que se han levantado, que se restablezca el diálogo, la comprensión, la reconciliación, el perdón, que las heridas sean sanadas. Que estos hogares queden restaurados, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Fuerte el aplauso para nuestro Dios.
en esta mañana. Gloria al Señor. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, escríbenos a Iglesia Metodista Casa de Restauración, HC01, Box 6460, Aybonito, Puerto Rico 00705, o a nuestro email metodistapasto@gmail.com. Dios te bendiga rica y abundantemente.